Ruth capítulo 1, ahora versículos 16 y 17. Pero Ruth respondió: no insistas en que te abandone o en que me separe de ti, porque iré donde tú vayas y viviré donde tú vivas. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Moriré donde tú mueras y allí seré sepultada. Que me castigue el Señor con toda severidad si me separa de ti, algo que no sea la muerte. Amén. La historia que se nos narra acá en el capítulo 1 de Ruth, y nosotros vamos a meditar sobre esta historia. Así que dejen ahí su Biblia abierta en el capítulo 1 de Ruth. La historia que se nos narra acá en este capítulo número 1 de Ruth es una historia de decisiones. Es una historia de decisiones. Decisiones que tuvieron sus consecuencias, decisiones que cambiaron drásticamente la vida de sus protagonistas. Y es por ello que yo quiero meditar junto a ustedes, que están aquí en esta noche, y los que están allí acompañando la transmisión, con la ayuda del Espíritu Santo y la guía de la palabra de Dios, en el mensaje Ruth, la mejor decisión. Esta es una historia de decisiones, y entonces quiero hablar de este mensaje, Ruth, la mejor decisión. Para ello nosotros vamos a centrar a lo largo del mensaje, vamos a centrar en primer lugar nuestra atención, vamos a poner toda nuestra atención en primer lugar en Elimelech. Luego vamos a mirar para Noemí y finalmente vamos a concluir entonces centrando nuestra atención en Ruth. Entonces, en el primer punto del mensaje, quiero que ustedes me acompañen a hablar acerca de este hombre Elimelech. Primero vamos a centrar nuestra atención en Elimelech. Vamos a leer nuevamente el versículo 1 del capítulo 1 de Ruth. Capítulo 1, versículo 1 dice así: en el tiempo en que los caudillos gobernaban el país, hubo allí una época de hambre. Es decir, en todo Israel hubo una crisis general, global. No fue solamente que esta crisis estaba para Elimelech y su familia. Fue una crisis general. Evidentemente una crisis social, una crisis económica, como podría estar pasando en nuestros tiempos, ¿no? Que la Argentina en general está en crisis, por todo lo que usted ya sabe, ¿no? En todos los sentidos, ¿no? Bueno, era una crisis general lo que estaba viviendo Israel. Y dice la Biblia que en el tiempo en que los caudillos gobernaban el país, hubo allí una época de hambre. Entonces un hombre de Belén de Judá emigró, se fue, eso quiere decir emigrar, se fue a la tierra de Moab junto con su esposa y sus 2 hijos. Es decir, aquí hay una familia tipo, una familia común y corriente, conformado por el jefe del hogar, el padre de familia, que es este hombre Elimelech, su esposa llamada Noemí y 2 hijos. Y de repente se desata una crisis en Israel y hay hambre. Hay hambre. Ese es el contexto histórico, ese es el contexto en el que está inmerso este texto que acabamos de leer, ¿sí? Y ahí yo quiero hablar de Elimelech. Y quiero primero meditar en lo que Elimelech tenía. Porque me parece a mí que cuando estamos ante una crisis, nosotros cometemos el error siempre de olvidar lo que ya tenemos. Cuando estamos ante una crisis, siempre fijamos toda nuestra atención en lo que nos falta, en lo que todavía nos queda por alcanzar, en lo que nos está faltando, en lo que tanto deseamos, y muchas veces no miramos lo que ya tenemos. Eso pasa muchas veces conmigo. Y uno muchas veces ante esas situaciones tiene que recordar, sí, me falta esto, estoy en este problema, pero mira lo que el Señor me ha dado hasta aquí. Me ha dado salvación, me ha dado vida eterna. Ha derramado su gracia sobre mi vida. En mi caso me ha dado una esposa, me ha dado 2 bellos hijos.
Me ha dado un templo hermoso donde poder congregarme. Me ha dado hermanos preciosos, hermanas preciosas. Me ha dado una familia cristiana. Me ha dado, por su gracia y misericordia, un ministerio para ejercerlo aquí en esta iglesia. Entonces, cuando uno empieza a mirar lo que uno tiene, no olvida lo que ya tenemos. Eso nos llena de fuerza para enfrentar lo que vendrá. Y me parece que este hombre Elimelec se olvidó de lo que tenía y puso su atención en lo que le faltaba. Ante la crisis, él puso su atención en lo que le faltaba y se olvidó lo que ya tenía. Por eso quiero hablar de Elimelec. Quiero hablar de lo que tenía Elimelec. Y en primer lugar, Elimelec tenía una identidad. Es decir, él era parte del pueblo de Israel. Él era parte del pueblo hebreo. Él era parte del pueblo escogido por Dios. Él era parte de un pueblo especial. No por sus características étnicas, no por su poderío económico, no por su poderío militar, no porque Israel tuviera alguna característica que la hiciera sobresalir del resto de las naciones, no, de ninguna manera. Porque el Señor dice acerca de Israel, Deuteronomio capítulo 7, versículo 7 dice así: el Señor se encariñó contigo, Israel, y te eligió, no porque eras lo mejor, por gracia, porque en su soberanía, en su infinita voluntad, en su preciosa voluntad, el Señor escogió a Israel para que sea su pueblo especial, su pueblo escogido. El Señor se encariñó contigo y te eligió. Miren lo que dice: aunque no eras el pueblo más numeroso, sino el más insignificante de todos, pero el Señor escogió a Israel. Lo que hacía a Israel especial, gloriosa y poderosa es que tenía una identidad especial. Israel tenía como Dios al Dios todopoderoso y al Dios glorioso, santo, único y verdadero. Los ciudadanos que pertenecían al pueblo de Israel podían decir con orgullo: el Dios que hizo los cielos y la tierra, el Dios único, santo y verdadero, el Dios que obra milagros y maravillas, el Dios de nuestros antepasados Abraham, Isaac y Jacob, el Dios que libertó al pueblo de Israel con mano poderosa, con prodigios, con señales de la esclavitud de mano de los egipcios. Ese es nuestro Dios, ese es mi Dios. Elimelec tenía una identidad espiritual. Él pertenecía a un pueblo especial. De hecho, Elimelec en hebreo significa Dios es mi rey. Y él podía decir: Dios es mi rey y yo soy su súbdito. Elimelec poseía una identidad. De la misma manera, mi querido hermano y hermana, sí, le estoy hablando a usted que hace parte de la iglesia del Señor. Le estoy hablando a usted que es parte de la familia cristiana. Le estoy hablando a usted que un día glorioso, en un día especial, Dios llegó a tu corazón. Andabas perdido y errante por la vida, mas la gracia del Señor te alcanzó. Usted que un día decidió conscientemente, no porque alguien te obligó, sino porque fue convencido por el Espíritu Santo de todo pecado, de toda justicia y de todo juicio. Y usted fue convencido, convencida de que Cristo es el Salvador, el Cordero de Dios que quita todo el pecado del corazón del ser humano. Y usted se postró delante del Señor y le dijo: Señor, heme aquí. A partir de hoy yo quiero ser tu hijo, tu hija. Usted debiera recordar de manera especial ese día, porque a partir de ese día el Señor te regaló una identidad nueva. Dice la Biblia que todo aquel que está en Cristo Jesús, nueva criatura es. A partir de ese día, dejamos de ser esclavos del pecado y pasamos a ser libres por el poder del sacrificio que Cristo Jesús realizó en aquella cruz. A partir de aquel día, dejamos de ser hijos de Satanás, hijos del diablo,
para pasar a ser hijos del Dios Altísimo, siervo del Dios Todopoderoso. A partir de aquel día dejamos de ser ciudadanos de este mundo y pasamos a ser ciudadanos del cielo. A partir de aquel día glorioso dejamos de estar bajo la opresión del maligno y pasamos a estar cubiertos bajo la sangre del Cordero de Dios. Dios nos regaló una nueva identidad, al igual que Elimelec. Nosotros somos parte de un pueblo especial. No te olvides de eso. Somos parte del pueblo de Dios. Usted, por la gracia y la misericordia del Señor, hace parte de la iglesia del Señor, del rebaño de Dios. Ya no es más una cabra del diablo. Usted es una oveja del Señor. Como dice la Biblia en Primera de Pedro capítulo 2 versículo 9 al 10, dice así: pero ustedes que entregaron su vida a Cristo Jesús, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio. Ustedes son una nación santa, pueblo que pertenece a Dios. Usted le pertenece a Dios. Usted ya no le pertenece a este mundo. Usted le pertenece a Dios desde el momento que entregó su vida a Cristo Jesús. No te olvides de eso ante la crisis. Para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes antes ni siquiera eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Antes no habían recibido misericordia, pero ahora ya la han recibido. Elimelec tenía una identidad. Nosotros que estamos en Cristo Jesús tenemos una nueva identidad. Somos parte del pueblo de Dios. En segundo lugar, Elimelec como parte del pueblo de Dios. Como ciudadano de Israel, él tenía sobre su vida las gloriosas promesas de Dios. Promesa del Señor para su pueblo escogido. Deuteronomio capítulo 28, versículo 1, y luego voy a leer el versículo 12 y 13, dice así: promesa de Dios para Israel, para su pueblo escogido. Si realmente escuchas al Señor tu Dios, ahí está la condición, y cumples fielmente todos estos mandamientos que hoy te ordeno, es decir, si usted anda con el Señor, si usted obedece la palabra de Dios, el Señor tu Dios, escuchen las promesas del Señor para Israel, el Señor tu Dios te pondrá por encima de todas las naciones de la tierra. Escuche bien, Elimelec tenía esta promesa sobre su vida porque él era parte del pueblo de Dios. El Señor abrirá los cielos, su generoso tesoro, para derramar a su debido tiempo la lluvia sobre la tierra y para bendecir todo el trabajo de tus manos. Promesa de Dios. Escuche bien, tú les prestarás a muchas naciones. Tú le prestarás a muchas naciones, pero no tomarás prestado de nadie. En otras palabras, no te vayas a pedir prestado en otras naciones. Las demás naciones debieran venir a ti, a Israel, a pedirte prestado. Promesa de Dios. El Señor te pondrá a la cabeza, nunca en la cola. Siempre estarás en la cima, nunca en el fondo. Con tal, nuevamente la condición, de que prestes atención a los mandamientos del Señor tu Dios que hoy te mando y los obedezcas con cuidado. Elimelec, como parte del pueblo de Dios, sabía de estas promesas. Elimelec sabía que Dios había cumplido su promesa con Abraham. Elimelec sabía que Dios un día había levantado a Moisés para liberar al pueblo de Israel de la mano de los egipcios, en cumplimiento de esta promesa. En otras palabras, Elimelec sabía que Dios era fiel para cumplir todas y cada una de sus promesas. De la misma manera, iglesia del Señor, Dios te quiere recordar en esta noche que hay gloriosas promesas del Señor para su pueblo. Dios te quiere recordar en esta noche que hay gloriosas y poderosas promesas de Dios para todos aquellos que son parte de su rebaño, que son parte del pueblo especial, del pueblo escogido en Cristo Jesús.
Basta que usted espere con confianza el cumplimiento de las promesas de Dios en su vida. Como dijo Pablo en Filipenses capítulo 4, versículo 19, así que mi Dios, y espero que todos nosotros podamos afirmar esto hoy con fe, así que nuestro Dios les proveerá de todo lo que necesiten, promesa de Dios, para su iglesia, para su pueblo. Así que mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten, conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús. Esto era lo que Elimelec tenía, una identidad, era parte del pueblo escogido, tenía las promesas de Dios sobre su vida. Nosotros también somos parte del pueblo de Dios, de la iglesia del Señor, y las promesas del Señor están sobre nuestras vidas. Esto es lo que tenemos. Ahora quiero hablar de la decisión de Elimelec, porque la Biblia nos narra que en los días de Elimelec allí en Israel hubo una crisis, el hambre se desató. Y ante esta situación, ante esta crisis, Elimelec tenía que tomar una decisión. ¿Se quedaba en Israel junto a su familia y sus hermanos? ¿Se humillaba ante Dios y esperaba confiando en las promesas de Dios? ¿De que Dios derramaría de los tesoros del cielo? ¿Confiaba en aquella promesa que decía que Israel jamás tomaría prestado de otras naciones? ¿Que jamás sería cola sino cabeza de las demás naciones? Solo bastaba humillación. Solo bastaba ir a los pies de Dios. Solo bastaba confianza y obediencia. Pero sin embargo la Biblia dice que ante la crisis, Elimelec tomó la decisión de emigrar a Moab. Él tomó la decisión de salir de Israel ante la crisis e irse a Moab. Junto con toda su familia, él se fue a vivir allí. No le importó su identidad, no le importó la historia de su pueblo, no le importó las promesas de Dios. No le importó la advertencia que Dios había hecho a su pueblo, porque cuando Dios liberó a Israel de la esclavitud en Egipto, Dios le había dicho a su pueblo, nunca más vuelvan por ese camino. En otras palabras, no vuelvan atrás, no se vayan de mi presencia, quédense en la tierra prometida. Pero ante la crisis, Elimelec tomó la decisión de irse a vivir a Moab. Moab era una nación enemiga del pueblo de Dios. Moab era una nación que tenía costumbres religiosas y morales totalmente contrarias a las costumbres morales y religiosas de Israel. Y en algún punto a este hombre Elimelec le pareció que aquel lugar, aquella nación enemiga del pueblo de Dios, era un mejor lugar para vivir junto a su familia. Mi estimado hermano y hermana, me temo que cuando estamos ante la crisis, cuando los problemas llegan a nuestras vidas, cuando estamos ante una necesidad, un deseo insatisfecho, muchos de nosotros somos tentados a ir al mundo a buscar aquello que tanto estamos deseando. Muchos de nosotros somos tentados a volver a aquel lugar de donde el Señor nos sacó, de donde el Señor nos rescató, y para lo cual pagó un precio y un precio de sangre. ¿Cuántos hombres y mujeres, cuántos jóvenes que ante la crisis, ante el problema decidieron volver al mundo a buscar aquello que tanto estaban deseando? Porque no confiaron en las promesas de Dios. Porque no permanecieron en la casa del Señor. Prefirieron volver a Moab. Prefirieron ir a buscar en el mundo lo que tanto estaban deseando. Prefirieron quedarse a vivir allí. Mi querido hermano y hermana, usted que está ante la crisis y tal vez está considerando volver al mundo, tal vez está considerando aceptar las ofertas del enemigo para solucionar tu problema. Recuerde que el Señor te liberó de la esclavitud del pecado. Recuerda lo que tienes.
Recuerda que eres parte del pueblo de Dios. Recuerda que las promesas de Dios están sobre tu vida. La Biblia nos cuenta que cuando Dios decidió rescatar a Lot y a su familia de Sodoma y Gomorra, porque pronto Dios enviaría una destrucción a esta ciudad, dice la Biblia que Dios le dio una advertencia a Lot: no mires hacia atrás, no mires hacia atrás. Escuche, iglesia del Señor, hermano, hermana, usted que está ahí del otro lado, ante la crisis, no mires hacia atrás y no te detengas. En el nombre de Jesús, no te detengas. Avanza hacia las montañas para que no perezcas. En esta noche el Señor nos está diciendo: no mires hacia atrás, no te detengas, avanza con la mirada puesta en el Señor. No vuelvas al mundo. Hay una advertencia muy seria de parte de Dios para aquellos que deciden volver atrás. Segunda de Pedro capítulo 2 versículo 20 al 22 dice así: sí, habiendo escapado de la contaminación del mundo, por haber conocido a nuestro Señor y Salvador. Nosotros escapamos de este mundo porque un día Cristo nos encontró. Si habiendo escapado de la contaminación del mundo por haber conocido a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, vuelven a enredarse en ella y son vencidos, escúcheme bien, vuelve a enredarse en la vieja vida, vuelve para el mundo, terminan en peores condiciones que al principio. ¿Es una amenaza? No, es una advertencia. Más, escuche bien, más les hubiera valido no conocer el camino de la justicia que abandonarlo después de haber conocido el santo mandamiento que se les dio. Y todos nosotros conocimos la justicia del Señor. En su caso, ha sucedido lo que acertadamente afirman estos proverbios: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada. Porque éramos nosotros a nivel espiritual, puercos. Pero la sangre de Cristo nos lavó, nos purificó. La puerca lavada vuelve a revolcarse en el lodo. Mi querido hermano y hermana, usted que está aquí en esta noche presente, no se mueva de la presencia de Dios. No importa el problema que venga a tu vida, no importa la crisis que se desate en tu vida. No te muevas de la presencia de Dios. Quédate con el pueblo del Señor. Este es tu lugar. En la presencia de Dios están sus bendiciones. Confía en las promesas del Señor, porque fiel es el que prometió. Muchas son las aflicciones del justo, dice la palabra de Dios, pero de todas ellas la libra el Señor. Promesa de Dios. Podrán caer 1000 a tu izquierda y 10,000 a tu derecha, pero tú no caerás. Es promesa de Dios. Nunca jamás te dejaré, jamás te abandonaré, dice el Señor. No se mueva. No se mueva ante la crisis. No haga lo que hizo Elimelec. No se vaya a Moab. Quédate en Israel. No te vayas al mundo a buscar lo que te está faltando. Espera en la presencia de Dios, junto al pueblo de Dios, que a su debido tiempo el Señor abrirá las compuertas del cielo y los tesoros que Él tiene preparado para tu vida llegarán. Es promesa del Señor. Ahora quiero ir al segundo punto del mensaje y quiero centrar nuestra atención en Noemí. Quiero hablar de Noemí, la madre de la familia, la mujer de Elimelec. Y en primer lugar voy a hablar de la situación de Noemí. El versículo 3 y 5 del capítulo 1 de Ruth dice así: allá en Moab murió Elimelec, murió el padre de familia, murió el esposo, y ella se quedó sola con sus 2 hijos. Estos, los hijos, crecieron, se casaron con mujeres moabitas. Acá entran en la historia las nueras. Una se llamaba Orfa y la otra se llamaba Ruth.
Después de haber vivido allí unos años, unos 10 años, murieron también Mahlón y Quilión, los hijos de Noemí. Y así Noemí se quedó viuda y sin hijos. Es decir, pasado unos años viviendo allí en Moab, esta pobre mujer lo perdió todo. Primero tuvo que ver morir a su amado esposo. Pienso yo que esta mujer sacó fuerza y diciendo, no me puedo caer. He perdido a mi compañero en esta tierra lejana, pero no me puedo caer, tengo 2 hijos por los cuales yo tengo que velar. Las madres saben de esto, ¿no? Las madres que son luchadoras. No me puede derribar esta situación porque me quedan 2 hijos a quienes tengo que criar. Y si yo me caigo, ¿qué será de ellos? Pero dice la Biblia que pasado un tiempo, Noemí tuvo que ver lo que ninguna madre quisiera ver jamás en esta vida. Ella tuvo que ver cómo la vida se le apagaba a sus 2 queridos hijos. Yo pienso que ninguna madre quiere eso ver jamás. Algunos dicen que uno está preparado para cualquier cosa, pero que un padre jamás está preparado para ver morir a sus hijos. Debe ser un dolor horrible. Yo que hoy tengo hijos. Podríamos describir la situación de Noemí en aquel momento de la siguiente manera. Podemos inferir que Noemí sentía un profundo dolor en el corazón. Ese inigualable dolor que se siente cuando uno pierde a los seres más queridos. Yo creo que ella sentía un profundo vacío en su corazón. Ella sentía un hueco en el medio del pecho. Ese vacío que es imposible llenar. Porque esos seres más queridos son irreemplazables. Un hijo no se puede reemplazar con otro hijo. No se puede reemplazar eso con noche de fiestas, con alcohol. Porque cuando las luces se apagan, ese dolor sigue ahí, esa ausencia sigue ahí. Esta mujer llevaba un profundo dolor en el medio de su pecho. A donde ella iba, este dolor la acompañaba. No era cuestión de cambiar de lugar. No era cuestión de la hora del día. En todo momento, en todo lugar, ese dolor estaba continuamente golpeando el corazón de Noemí. Pienso yo que ella estaba viviendo y sintiendo algo similar a lo que sintió Job. Porque Job también perdió a sus hijos y prácticamente todas sus posesiones. Y ante aquella situación Job dijo así, capítulo 3 de Job, versículos 25 y 26 dijo así: lo que más temía me sobrevino, lo que más me asustaba, lo que yo nunca quería que me pase, eso me sucedió. No encuentro paz ni sosiego, no hallo reposo, sino solo agitación. Así mismo se sentía Noemí. Pero también yo pienso que Noemí se sentía totalmente desesperada. Se había quedado sola en una tierra lejana, desconocida, lejos de sus parientes. Yo creo que ella no veía ningún rayito de esperanza. Esta penosa situación hasta cambió el semblante de Noemí. Si Elimelec con su decisión perdió su identidad espiritual, esta terrible situación, esta desgraciada situación que estaba viviendo Noemí la hizo perder su identidad emocional. Pues dice la Biblia en Ruth capítulo 1 versículo 20, dice así: ya no me llamen Noemí, dijo ella. Ya no me llamen Noemí, llámenme Mara, porque el Todopoderoso ha colmado mi vida de amargura. En hebreo, Noemí significa placentera o dulce, y el nombre Mara significa amargura. Es decir, que esta mujer pasó de tener una vida placentera y dulce a tener una vida llena de amargura. Noemí, que un día había dejado junto a su esposo la tierra de Israel para ir en busca de pan a Moab, me parece que hizo un mal negocio. En Israel le faltaba pan, pero tenía su familia con ella. Se fueron en busca de pan y terminaron perdiendo a los seres más queridos. De la misma manera, mi estimado hermano y hermana, querido oyente,
Escúcheme bien, el mundo tarde o temprano lo dejará sin nada. No te olvides de esto. El mundo tarde o temprano te deja sin nada. El diablo tarde o temprano va a pasarte la factura. Él te ofrece los placeres de este mundo. Él te ofrece el camino fácil para alcanzar aquello que uno está buscando. Pero Él no te muestra las terribles consecuencias de vivir una vida sin Dios. Al comienzo parece todo lindo, todo placentero, parece que no hay consecuencias. Pero allá adelante viene la soledad. Allá adelante viene el llanto. Allá adelante viene la angustia. Allá adelante viene la frustración. Allá adelante viene la destrucción. Podrás ir al mundo a buscar alimento, pero más adelante te quedarás hambriento. Podrás ir al mundo a buscar agua, pero más adelante te quedarás sediento. Podrás ir al mundo en busca de compañía, pero más adelante sufrirás la más terrible de las soledades. Podrás ir al mundo a buscar felicidad, pero más adelante tu vida se llenará de amargura. Y cuando mires para atrás, todo lo que tenías antes, te vas a dar cuenta que el pecado lo destruyó. Te quitó todo. Te quitó las esperanzas. Porque es eso lo que el diablo hace al alejarnos de Dios. Porque Dios es fuente de toda esperanza. Y cuando nos alejamos de Dios, perdemos las esperanzas. Cuando vivimos una vida así, vivimos una vida sin paz. Y vivir sin paz es insoportable. Esta era la situación de Noemí. Pero entonces quiero hablar de la decisión que Noemí tomó. Esta es una historia de decisiones. Ante esta crítica situación, ante esta desesperante y angustiante situación, Noemí tomó una decisión. Ruth capítulo 1 versículo 6 dice así: Noemí decidió, escuche bien, Noemí decidió regresar de la tierra de Moab con sus 2 nueras, porque allí en Moab, se enteró. Yo no sé cómo se enteró Noemí. En época en que no había tecnología, no había noticiero, no había WhatsApp, no había celular. Yo no sé cómo, pero esta noticia llegó a las tierras de Moab. Más precisamente, llegó a los oídos de Noemí. El Señor nunca llega tarde. El Señor siempre extiende sus brazos para socorrernos. Porque allí se enteró de que el Señor había acudido en ayuda de su pueblo al proveerle de alimento. En su desesperada situación se encendió una luz de esperanza en la vida de esta mujer. Ante esta gloriosa noticia, en Israel el Señor está derramando sus bendiciones. De la misma manera, cuando uno se aparta de los caminos del Señor, cuando uno sale al mundo detrás de sus promesas, de sus falsas promesas, cuando el enemigo viene a pasar la factura y cuando las consecuencias de vivir una vida alejada llegan sobre tu vida, cuando uno está en una situación tan desesperante y tan angustiante, allí vas a escuchar una voz, ¿no? Una voz que te dice: volvé a mis caminos. Vos que un día estabas en mi presencia, vos que un día estabas allí en la casa del Señor, volvé porque allí yo estoy derramando bendiciones sobre mi pueblo. Hermanos, pienso yo, esta es la esperanza que albergamos, creo yo, los padres que están aquí presentes y que han inculcado en sus hijos, que le han transmitido el Evangelio y tienen a sus hijos fuera de los caminos del Señor, pero que sin embargo, madres creyentes, padres creyentes, han sembrado la semilla del Evangelio en el corazón de sus hijos. Yo pienso que estos padres, cuando oran por sus hijos que están alejados del camino del Señor, oran con esta esperanza de que un día esa palabra sembrada empieza a quebrantar el corazón de sus hijos. Y de que sus hijos, ante esta situación caótica, desesperante, puedan escuchar esta voz: volvé a mis caminos, volvé a mi presencia.
Hermanos, es con esta esperanza que nosotros, que tenemos la función de inculcar a ustedes la palabra del Señor en sus corazones, yo que trabajo con el discipulado, usted no se imagina cuántas personas ya hemos discipulado, pero que hoy volvieron a Moab. Ante los problemas volvieron allá en el mundo. ¿Cuántas personas que pasaron aquí se bautizaron, escucharon el mensaje del Evangelio, pero hoy están allá en el mundo? Pero aún nosotros oramos por estas personas, porque lo hacemos con la esperanza que cuando el mundo les pase la factura, ellos se acuerden de la palabra que un día alguien les habló, les comunicó, y que esta palabra haga resonar fuerte en sus vidas: volvé. Así como sucedió con el hijo pródigo, que cuando estaba comiendo de lo que dejaban los chanchos, dice la Biblia que él se acordó: pero en la casa de mi padre hasta los empleados comen mejor que yo. Y dice la Biblia que decidió volver. Como sucedió con esta mujer Noemí, que ante su situación desesperante llegó esta noticia allá en Israel, el pueblo al que usted pertenecía, el pueblo que nunca deberías haber salido. Allá en Israel el Señor está enviando sus bendiciones: volvé. Y dice la palabra del Señor que Noemí decidió volver. Hey, usted que anda descarriado de los caminos del Señor, en esta noche, a través de este mensaje, el Señor le está llamando para que vuelva. Le está llamando a la reconciliación. Tome la decisión que Noemí tomó. Decida volver a los caminos del Señor. No sé quién está allí del otro lado. No sé a quién el Señor está hablando en esta noche a través de esta porción del mensaje. Pero el Señor te está diciendo: volvé. Volvé a mi casa, volvé a mi presencia. Tome la decisión que Noemí tomó. Y para concluir, quiero ir al último punto del mensaje y entonces ahora hablar de Ruth. Solo unos minutos hablaremos de Ruth. Hablamos de Elimelech, hablamos de Noemí, hablamos de la decisión de Elimelech y hablamos de la decisión de Noemí. Ahora quiero hablar de Ruth, porque la historia continúa de la siguiente manera. Escúcheme bien, estoy ya yendo al final. Dice la Biblia que Noemí emprendió el regreso a Israel junto a sus dos nueras, Orfa y Ruth. Pero en un punto del camino Noemí se paró y les dijo a sus dos nueras: miren, vuelva cada una a la casa de su madre, vuelvan a Moab, no me sigan. Que el Señor las trate a ustedes con el mismo amor y lealtad que ustedes han mostrado con los que murieron y conmigo. Que el Señor les conceda hallar seguridad en un nuevo hogar, al lado de un nuevo esposo. Luego las besó y las despidió. Pero dice la Biblia que tanto Orfa como Ruth lloraron desconsoladamente. Y le dijeron a la suegra, esto tira por tierra eso que dicen que las nueras no le quieren a la suegra, ¿no? Estas nueras le amaban a su suegra. Las suegras dicen: vayan, vuelvan para allá. Pero dice que la Orfa y la Ruth se largaron a llorar desconsoladamente y le dijeron a la querida suegra: no, suegrita, nosotras volvemos contigo a tu pueblo. Pero Noemí insistió. Ante la decisión de sus nueras, entonces Noemí decidió hacerle una advertencia. Muy bien, ya que ustedes están decididas a venir conmigo a Israel, quiero que sepan una cosa. Les voy a insistir una vez más. Vuelvan a su casa, vuelvan a Moab, porque yo ya estoy muy vieja y ya no voy a poder tener hijos para que ustedes se casen con mis hijos. Inclusive dice que Noemí les dijo: y aun cuando el Señor sea bueno conmigo, y si en esta misma noche yo me casara y quedara embarazada, ¿ustedes le van a esperar que crezcan para casarse? No. Vuélvanse, busquen esposo allá en su tierra y formen su familia. Entonces nuevamente Orfa y Ruth lloraron desconsoladamente ante la advertencia de Noemí. Y acá quiero
llamar nuestra atención por un ratito en Orfa, en una de las nueras. Porque la Biblia dice que ante la advertencia de Noemí, mire que yo ya no le voy a poder dar más hijos. Piensen bien, ¿ustedes están dispuestas a renunciar a lo que tienen que renunciar para seguirme a mí? ¿Están dispuestas a renunciar a tener un esposo, a tener una familia para seguirme a mí? Dice la Biblia que la Orfa lloró desconsoladamente, pero ante la advertencia se secó las lágrimas y dijo, suegra, bueno, pero y se fue. Y se volvió para Moab. De la misma manera, ¿no? Hay muchas personas que cuando escuchan el mensaje del Evangelio lloran. Les gusta que Jesús murió en la cruz del Calvario por ellos. Lloran ante el mensaje, Dios llevó todos tus pecados en aquella cruz. Y ahí dicen al Señor, yo te voy a seguir, Señor. Yo te amo, Señor. A partir de ahora yo te voy a seguir a donde quiera que usted va, Señor. Y oran en la presencia de Dios. Pero en el medio del camino, cuando empiezan a entender por la palabra de Dios que el Evangelio implica renuncia, cuando empiezan a entender que para seguir a Cristo uno tiene que estar dispuesto a renunciar a este mundo y a los placeres que este mundo ofrece, a renunciar al pecado, a vivir una vida de santidad, porque no se puede servir a dos señores, porque no se puede beber de la copa de Dios el domingo a la noche y el lunes a la mañana empezar a beber de la copa de los demonios. Cuando uno empieza a entender que para seguir a Cristo uno tiene que estar dispuesto a renunciar a aquellas amistades que nos quieren hacer regresar a Moab, al mundo, al pecado. Cuando uno empieza a entender que para seguir a Cristo uno tiene que estar dispuesto muchas veces, como fue en mi caso, a renunciar a las creencias más profundas que teníamos, a renunciar a nuestras respectivas religiones, porque nos empezamos a dar cuenta que lo que nuestra religión nos enseñaba, nada tiene que ver con lo que enseña la palabra de Dios. Cuando uno se empieza a dar cuenta de lo que dijo Jesús, en Lucas capítulo 14, versículo 26 al 27, dijo así: si alguno viene a mí y no sacrifica, no está dispuesto a renunciar, escuche bien. Si alguno viene a mí y no sacrifica el amor a su padre y el amor a su madre y a su esposa y a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas y aún a su propia vida, no puede ser mi discípulo. Eso también es el Evangelio. Es lindo hablar del amor, pero el Evangelio también tiene sus exigencias. Para seguir a Cristo uno tiene que estar dispuesto a renunciar. No es que usted tiene que andar despreciando a la mamá y al papá, a la esposa y a los hijos. De ninguna manera. Lo que Jesús estaba diciendo es que si tu papá y tu mamá se oponen a tu fe, porque eso pasa muchas veces. El hijo se convierte ahí, papá y mamá dicen, ¿te cambiaste de religión? ¿Traicionaste a la familia? A partir de ahora está muerto para nosotros, el evangélico. Lo que Jesús está diciendo que en esos momentos el creyente debiera decir, papá y mamá, los amo profundamente. Ustedes estarán todos los días en mis oraciones para que la gracia del Señor los encuentre como un día me encontró a mí. Y estaré para ustedes cuando ustedes necesiten, pero no me den a elegir entre ustedes y mi Señor Jesús. Porque si bien ustedes me dieron la vida natural y estaré agradecido toda la vida por eso, mi Señor en la cruz del Calvario me dio la vida eterna. Yo seguiré a Jesús. Como esa canción que cantamos, he decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Yo soy padre, amo profundamente a Timoteo e Isabela. Están sellados en mi corazón. E intento educarlos a ellos todos los días en el camino del Señor. Pero si un día ellos decidieran ir a Moab, si un día ellos decidieran ir al mundo, oraré por ellos todos los días, como el padre ahí esperando que vuelva el hijo pródigo.
Estaré con los brazos abiertos esperando a que mis hijos vuelvan a la presencia de Dios. Pero yo no voy a ir al mundo por mis hijos. Yo no voy a abandonar a Jesús por mis hijos. Estoy hablando en el sentido espiritual. Entiéndame bien. Porque amo a mis hijos, pero amo mucho más al Señor. Y espero que mis hijos también sean así. Que amen al Padre, que lo respeten, pero que amen mucho más a Jesús. Porque este Padre un día le va a faltar si la ley de la naturaleza cumple, ¿no? Con su ley. Pero sé que Jesús nunca les va a faltar a mis hijos. Pero en la iglesia hay muchos orfas que cuando se les enseña las exigencias del Evangelio, ahí se secan las lágrimas y vuelven para el mundo. Por eso muchos pastores no quieren hablar este lado del Evangelio, porque tienen miedo que la iglesia se quede vacía, que se le manifiesten las orfas y se les vayan. El Evangelio es renuncia, gente. Jesús dijo así: y el que no carga su cruz y me sigue no puede ser mi discípulo. Si usted quiere seguir a Cristo, tendrá que estar dispuesto a renunciar. El Evangelio implica renuncia, o si no será como orfa. Llegará a la mitad del camino, se secará las lágrimas y dirá: Jesús, te amo mucho, pero me voy. Para cerrar entonces voy a hablar de la decisión de Ruth. Y con esto cierro. Pero a diferencia de Orfa, ante la advertencia de su suegra Noemí, a Ruth no le importó nada. Ella había tomado una decisión, la mejor decisión. Ese es el tema del mensaje. Esta es una historia de decisiones. Ya vimos la decisión errada que tomó Elimelec. Se fue a Moab ante la crisis. Ya vimos la buena decisión que tomó Noemí. Ante su desesperada situación decidió volver a Israel. Ahora vemos la mejor decisión, la decisión de Ruth. Ella sabía que tenía que renunciar a sus costumbres y creencias. Sabía que tenía que dejar el lugar donde había sido criada. Pero Ruth se mantuvo firme en su decisión y le dijo a su suegra: no insistas en que te abandone o en que me separe de ti. No me insistas. Ya entendí que tengo que renunciar. Ya entendí que seguirte, Noemí, no será un camino de rosas. Ya entendí que tal vez me espera situaciones inseguras. No insistas en que te abandone o en que me separe de ti, porque iré donde tú vayas, Noemí, y viviré donde tú vivas. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. Moriré donde tú mueras, y allí seré sepultada. Que me castigue el Señor con toda severidad si me separa de ti algo que no sea la muerte. Esta debiera ser la declaración, escúcheme bien. Esta debiera ser la declaración de toda persona que se encuentra con Jesús. Esto debiera estar en tu corazón desde el momento en que la gracia de Cristo se manifestó a tu vida. Esta debiera ser la declaración de toda persona que escucha el mensaje del Evangelio. Uno debiera decir para Jesús: ahora que entendí tu gran amor por mí, ahora que entendí el sacrificio que hiciste por mí en aquella cruz, nunca te abandonaré, Señor. No quiero apartarme más de ti. Tu pueblo, los miembros de tu pueblo, los ciudadanos de tu pueblo serán mis hermanos y mi familia. Hace 10 años que ustedes son mi familia, gente. Algunos más acá. Algunos están allá desde que yo me convertí. Como el caso de hermana Rosita. Hermano Diego ya andaba por acá, ¿no? En esos tiempos. Hermano Ariel, hermano Gabriel. Otros más acá en el tiempo. Wilton también ya andaba por acá. Otros más acá en el tiempo. Hermana Mercedes, hermano Hugo, hermano Beutey, hermana Silser, Antonia. Pedro ya andaba por esos tiempos por acá, ¿o no? Sí, Pedro ya andaba por allí.
Andrés, más aquí en el tiempo. Tu pueblo serán mis hermanos y mi familia, y tú serás mi Dios por siempre. Deseo morir con esta salvación en mi corazón. Esa debiera ser nuestra declaración. ¿Cómo te imaginas morir? No sé. Pero lo que deseo es morir con la fe en mi corazón intacta. No sé de qué manera la muerte me sorprenderá. Pero en el momento que la muerte me sorprenda y de la manera en que la muerte me sorprenda, espero que lo haga con esta fe en mi corazón. Con mi fe puesta en Cristo Jesús. Aquella moabita Ruth, por esta declaración de fe, si usted revisa la Biblia, ella forma parte de la genealogía de Jesús. A nivel espiritual, mi estimado hermano, hermana, oyente, todos aquellos que confiesan que Jesús es el Señor y creen en su corazón que Él es el Salvador, forman parte del linaje de Cristo y les espera una herencia de vida eterna. Ruth ciertamente tomó la mejor decisión. Usted, pecador, no dude y tome la misma decisión. Acepte a Jesús en su corazón para que todos sus pecados les sean perdonados en este preciso instante. Y para que sientas el abrazo del Señor, para que la misericordia de Dios se derrame sobre tu vida, para que pases a formar parte de la familia cristiana, para que la paz llegue a tu vida, para que seas heredero a través de Cristo Jesús, junto con los hermanos de la congregación, junto con los hermanos de la familia cristiana, heredero de una herencia eterna, la vida eterna. Acepte a Cristo Jesús en su corazón. Ríndase en este momento y todos tus pecados, no importa cuán graves fueron, a partir de este momento serán limpiados por el poder de la sangre de Cristo Jesús. Esta es la mejor decisión. Esta es la decisión que yo tomé un día del mes de julio del año 2010 y no me arrepiento para nada, para nada. Hoy estoy orgulloso de decir: el Señor Todopoderoso es mi Dios y yo soy su hijo. Y esta gente que está acá es mi hermano, es mi hermana. Y soy parte de este pueblo especial. Soy parte de la iglesia del Señor. Y sé que me espera un cielo de gloria, porque un día Cristo llegó a mi vida. Gloria sea dado a Dios por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Quiero orar en este momento junto a todos ustedes. Invito a estar de pie. Quiero orar junto a todos ustedes que están aquí en esta noche y junto a los oyentes que están allí del otro lado. Sepa que Dios está aquí en este lugar. Sepa que el Espíritu Santo está aquí en este lugar. Que el Señor nos ayude, que ante la crisis no tomemos la decisión de Elimelec. Permanezca en la presencia de Dios, no importa lo que pase. No se vaya de la presencia de Dios, no vaya a Moab. Confía en las promesas del Señor. Que si alguno que está allí del otro lado y está alejado de los caminos del Señor, alguno que algún día experimentó las bondades de Dios, estuvo en la presencia de Dios, pero un día se descuidó y decidió ir al mundo a buscar aquello que tanto estaba deseando. Espero que en esta noche el Espíritu Santo haya hablado a tu vida y en este momento te estés reconciliando con Dios. Aquellos que aún no tienen esta fe en sus corazones, aquellos que aún andan en los caminos del pecado, aquellos que ignoran la belleza del Evangelio, aquellos que aún están cegados por el pecado en sus vidas, espero que en esta noche el Espíritu Santo haya tocado tu vida, tu corazón, y estés diciendo en este momento: Jesús, entra en mi vida, perdona mis pecados. A partir de hoy he decidido seguirte, Señor, estoy dispuesto a seguirte. Cueste lo que cueste, quiero seguirte, Señor Jesús. Quiero que seas mi Señor, mi Salvador. Quiero morir la muerte de los justos. Quiero morir con esta fe en mi corazón. Señor Dios, Jesús, Espíritu Santo, aquí estamos en tu presencia en esta noche una vez más, Señor Dios. Te damos gracias, Dios, gracias por esta oportunidad. Gracias, gracias por permitirnos una vez más haber estado aquí en tu presencia. Señor, yo te pido, Señor, sé que estamos viviendo tiempos difíciles en todos los ámbitos, Señor Dios. Hoy estamos ante una crisis política, social, económica,
moral y también espiritual, Señor Dios. Pero yo te pido, Señor, que ante esta crisis, danos fuerzas, Dios, despiértanos. Danos fuerzas para permanecer en tu presencia, Señor. Danos fuerzas, Señor Dios, para permanecer en tu casa, para permanecer junto a tu pueblo, Señor. Ayúdanos a recordar, Señor Dios, y a mirar lo que ya tenemos. Tenemos vida eterna. Tenemos tus promesas, Señor Dios. Hoy somos parte del pueblo tuyo, Señor. Ayúdanos a soportar las crisis. Ayúdanos a enfrentarlas, Señor Dios, pero en tu presencia. Ayúdanos a pasar por el valle de muerte y de sombra sabiendo que tú allí nos acompañas, Señor Dios. Ayúdanos a pasar la prueba, Señor. Padre del cielo, yo te pido por aquellos que están débiles ante las crisis, ante los problemas de la vida. Vengan esta noche a renovar sus fuerzas. Vengan esta noche a levantar al que anda caído, Señor. Vengan esta noche a infundir ánimo a aquel que está desanimado, Padre del cielo. Venga, Señor Dios, a afirmar nuestra fe. Venga, Señor Dios, a hacer que miremos hacia tus promesas. Vengas a hacernos, Señor Dios, a esperar confiadamente, sabiendo que aquel que prometió es fiel. Sabiendo, Señor Dios, que pronto, en el tiempo correcto, Señor Dios, en el tiempo justo, tú extenderás tus manos sobre tu pueblo, sobre tu iglesia. Sabiendo, Señor Dios, que a su tiempo tú proveerás todo lo que necesitamos. Señor, si alguno que está allí del otro lado estuvo escuchando este mensaje o escuchará más adelante y anda alejado de los caminos del Señor, se ha ido, Señor Dios, detrás de las falsas promesas de este mundo. Yo te pido, Señor, quebranta sus vidas, quebranta sus corazones. Yo sé que hay muchas madres, padres que oran por sus hijos descarriados, por sus hijos que están fuera de tus caminos, Señor. Dale fuerza a estos padres para seguir orando, para seguir clamando, Señor Dios. Y quebranta la vida, Señor Dios, de todos aquellos que un día hicieron parte de tu iglesia, de todos aquellos que un día lloraron delante de tu presencia, de todos aquellos, Señor Dios, que un día escucharon el mensaje del Evangelio, pero hoy, Señor Dios, están en los caminos del mundo. Dios, venga a quebrantar sus corazones. Que cuando el mundo, Señor Dios, venga a pasarle la factura, que cuando su vida se empieza a caer a pedazos, puedan escuchar tu voz diciendo: vuelve a mí, vuelve a mi casa, vuelve a mi presencia, vuelve a aquel lugar del cual tu mamá, tu papá te habló siempre. Señor, en esta noche recibe al pecador arrepentido, Señor. Recibe en tus brazos de amor y de gracia aquel que está confesando sus pecados. Recibe, Señor Dios. Recibe, Señor Dios, con poder. Gracias te damos, Señor, por tu salvación, por la salvación que nos has dado. Gracias por hacernos parte de este pueblo especial. Gracias por tus promesas. Gracias por tu palabra. Gracias por tu fidelidad y por tu amor. Ayúdanos a mantenernos firmes en tu presencia hasta que tú vengas a buscar a tu pueblo o hasta que nosotros tengamos que pasar a la eternidad, Señor Dios. Te damos gracias por todas tus bendiciones. En tu nombre, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Amén, amén y amén.